Bueno, buenas tardes. ¿Cómo van? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar. Ujú. Vamos a resolver entonces hoy unos problemitas básicos de respuesta a frecuencia. Los ejemplos que yo les dije que les prometí que se los iba a subir, me disculpan, pero no los encontré, o sea, no los pude pasar. Bueno, están en el libro, yo prometo pasárselos este fin de semana, igual están en el libro. Vamos a resolverlos en clase para que les queden a ustedes claro. Si nos da chance, vemos un poquito de realimentación, aunque la clase hoy va a ser corta. Y luego en la segunda parte vamos a parar como por ahí de las 2:20. Tomamos un minuto de 10, un descanso de unos 10 minutos y luego volvemos ya con consultas del proyecto. ¿Ok? Cuando ya revisé más o menos lo que han hecho todos ustedes, entonces a partir de las 2:30 vamos a responder algunas preguntas en función de lo que ustedes están planteando en los avances que me mostraron, pero veo que todos van más o menos por el mismo camino. Yo veo que van muy bien, no se asusten. Yo creo que todos tienen ahí una idea de lo que tienen que hacer. Algunos están más flojos en la simulación. Lo único que tienen que tratar es de jugar un poquito más con el programa, pero ahí lo van a hacer funcionar. Así que bueno, vamos entonces a resolver estos ejemplitos que quedamos pendientes de la vez pasada. Y yo, aunque está en el libro, prometo subirles, digamos, los mismos, a más tardar la clase que viene. Que tengan ahí pasados a mano los problemillas. Bueno. Quería ver acá. Vamos a, si lo que no me gusta de la respuesta que tiene el libro, ahora que lo estaba mirando, es que no estoy de acuerdo con alguno de los resultados, por eso es que los quiero resolver a mano, para que tengamos algo que sea, digamos, consistente con el cálculo que estamos haciendo a mano. Bueno, tenemos este circuito que queremos analizar. Es un diseño de baja frecuencia hecho con transistores, perdón, primero BJT. Okay, entonces lo que vamos a hacer es simplemente encontrar las frecuencias de corte de los mismos, simplemente explicar cómo lo resuelve el Razavi y luego vamos a resolver el que sigue, que es ya hacer el análisis tanto de baja como de alta frecuencia. En esto solo vamos a calcular cómo incorporar las capacitancias de acople del mismo. Ok. Tenemos dos etapas emisor común, perdón, una etapa emisor común y una etapa seguidor de emisor, ¿verdad? O seguidor de voltaje. Que podemos identificar fácilmente recordando las reglas, ¿verdad? Este es clarísimo que este es un emisor común, ¿verdad? Entramos por la base, salimos por el colector y este es un seguidor de fuente, pero un seguidor de emisor, porque estamos entrando por la base y saliendo por el emisor. ¿Ok? Entonces tenemos una etapa emisor común seguido de un seguidor de voltaje, ¿verdad? Un seguidor de emisor. Vamos a pasar por alto por alto el hecho de que no está muy bien polarizado la primera etapa, ¿verdad? En realidad aquí lo ideal sería polarizar, ¿verdad? Con un divisor de voltaje, colocar una resistencia CAP, pero como no es, digamos, el objetivo ya repasar polarización, vamos simplemente a analizarlo en términos de frecuencia, puesto que ya todos los componentes están dados, ¿verdad? Ya el circuito está diseñado. Es conveniente recordar que el análisis siempre se compone de tres partes, ¿verdad? Un análisis de baja frecuencia, ¿ok? Donde consideramos los capacitores de acople. Y un análisis de banda media, donde los capacitores de acople
están en corto, entonces no hay capacitores. Y luego tenemos un análisis de alta frecuencia. Alta frecuencia, donde consideramos nada más los capacitores parásitos. Entonces digamos que ese es el método o la secuencia de pasos que siempre vamos a seguir. En este caso, puesto que solo nos están pidiendo averiguar qué sucede con las frecuencias de acople, nos llegamos solo con estos dos casos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que algunas cosas tenemos que considerar en función de la banda media. Y lo que me están pidiendo es encontrar las resistencias de entrada y salida y los polos de entrada y salida del circuito. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que me quepa todo. O sea que quieren que hagamos, o sea, lo que tenemos que hacer es análisis de polo por nodo. Fíjese que no hay capacitancias de Miller, no hay capacitancias flotantes sobre los amplificadores. Entonces tenemos en realidad tres potenciales nodos, ¿verdad? A analizar. Okay. Vamos a analizar entonces en realidad todo, para hacerlo más sencillo, en términos de la ganancia AV, definida como V out sobre V in, que sabemos es igual si la hacemos en función de las capacitancias intermedias, V out, perdón, de los nodos intermedios, Vx, perdón, Vy. Este nodo le voy a poner acá Z, me queda medio raro, ¿verdad? Fíjese que en realidad este análisis acá es medio tonto porque en realidad este nodo es el mismo, solo que separado por un capacitor, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer ese análisis, digamos, tan detallado, lo vamos a hacer como el libro, ¿verdad? Que se brinca un poquito esos problemas. Y lo que va a hacer es encontrar la relación entre este VY y la corriente que tenemos en esta primera etapa. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar un poquito el análisis para evitar tener que meter un nodo extra, ¿no? Entonces vamos a encontrar un polo aquí y luego vamos a encontrar un polo acá. No vamos a encontrar este polo de acá porque en este punto pues no hay capacitor, ¿verdad? Entonces sabemos que en principio acá no tenemos ningún polo ni un cero, ¿verdad? Entonces los lugares donde podemos tener polos y ceros pueden ser acá y en estos dos nodos de aquí vamos a escoger el nodo Y. Vamos a escoger el nodo Y como el que vamos a analizar para el polo que nos interesa. Bueno, noten que si yo calculo mi polo acá, yo puedo hacer que mi polo X, ¿ok? Que en el libro no sé por qué lo llaman omega P L1, todavía no sé por qué lo llaman así, ¿ok? Sí está claro que el nodo se llama X. Yo puedo hacer mi análisis en función de lo que ocurre en términos de la impedancia y la capacitancia que tengo acá, ¿no? Noten que yo puedo suponer que para este capacitor yo tengo una resistencia vista hacia la derecha igual a Rin y este Rin es igual a esta expresión que tenemos acá. ¿Ok? Fíjense que para allá yo estoy viendo un RP, ¿verdad? Perdón, ese es el Rin 2, ¿verdad? Rin va a ser igual a RB1 paralelo RP, ¿verdad? 1. Veo para allá un RP 1 que está en paralelo con esta RB1. Y por lo tanto, yo puedo decir que tengo una primera constante de tiempo igual a R in por C1 y por lo tanto omega PL1
de mi tau in, ¿verdad? Mi tau de entrada es igual a 1 sobre R in C1, que es esta expresión que tenemos acá. Luego el libro calcula el RPI, ¿verdad? El RB no lo dan. El RPI es fácil de calcular relativamente. Si yo supongo que aquí tengo 800 milivoltios, supongo que tengo eso, ¿verdad? Yo puedo calcular la corriente que va por acá o la corriente de base, ¿verdad? Cualquiera de las dos, ¿verdad? Yo puedo decir entonces que I base es igual a BCC menos 0.8 sobre RB1, ¿verdad? Y luego sé que I colector 1, esta es la corriente base por el nodo 1, es igual a beta veces IB1. Y luego puedo calcular GM1, ¿verdad? Igual a IC1 sobre Φt, ¿verdad? Y de aquí, sabiendo que RPi, y de acá, sabiendo que RPi es igual a beta sobre Gm, encuentro este valor de RPi, hago el paralelo y encuentro la frecuencia, ¿verdad? Entonces, resulta que este circuito por C1 me produce una frecuencia de corte de 542 Hz, que es lo único que estamos haciendo, ¿verdad? En términos de las, de las de sustituciones que tenemos de mediana señal, ¿verdad? Perdón, de banda media, llamando de todo, de banda media. Bueno, ¿qué sucede acá? Aquí está medio extraño, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? No sabemos qué nodo tomar. Bueno, aquí lo que podemos hacer es, para simplificarnos la vida, es hacer un equivalente de Thevenin, ¿verdad? Hacer el equivalente de Thevenin de todo lo que hay hacia la izquierda. ¿Ok? Calculamos V Thevenin y sabemos que la resistencia de Thevenin mirando hacia la izquierda de este circuito es RC, ¿verdad? Yo espero que ya a estas alturas ustedes ya lo vean un poquito claro, ¿verdad? Mirando hacia la izquierda, hacia el colector de este circuito, ¿verdad? Sabemos que RC es igual a la resistencia de Thevenin y lo que me queda es V Thevenin de calcular, pero V Thevenin es fácil de también derivar, ustedes ya lo deberían saber, es igual a menos Gm por RC por Vx, ¿verdad? Ustedes ya conocen esta expresión de acá. Y bueno, conociendo entonces que eso se puede reducir por un circuito equivalente de Thevenin, puedo entonces encontrar el polo acá, ¿verdad? Simplemente considerando la resistencia que se ve desde este nodo hacia tierra y la resistencia que se ve y la capacitancia que se ve también, ¿verdad? Cuando la fuente de Thevenin desaparece. ¿Ok? Entonces, acá es claro, ¿verdad? Que mi constante de tiempo, si yo aplico el Thevenin acá, mi constante de tiempo es igual, en este caso sería tau y, a RC más Rin2 sobre, perdón, por C2. ¿Está bien? ¿Lo vieron? ¿Alguna duda? Este capaz que es el pasillo un poquillo más extraño, ¿verdad? De ese problema. Calcular el REIN 2, ustedes ya lo saben del examen pasado, todos lo resolvieron muy bien. Bueno, calcularon el alternativo, ¿verdad? Lo calcularon mirándose al emisor. Bueno, ustedes saben que se aplica la fórmula igual que le hicieron la vez en el examen, ¿verdad? RB2 paralelo, lo que se ve para allá, que sería beta veces más 1 RE más RP2, ¿verdad? Este lo hicieron en el examen, así que este RIN sale de manera directa. Sustituyendo estos valores me encuentro con que el segundo polo está en 22,9 Hz. Bueno. Igual ese polo lo podemos sacar acá, ¿verdad? Si quisiera sacar la función de transferencia de esto, ¿verdad?
te lo podrían hacer también, que es el paso que sigue el libro. Yo prefiero simplemente suponer, ¿verdad? Que lo que tengo que analizar es este polo porque ahí tengo el capacitor, ¿verdad? Y simplemente encontrar la regla, el tau equivalente a ese punto. Es un poquito más rápido que hacer como hace el libro, ¿verdad? El libro lo que hace es calcular VY, V Thevenin, que sería igual, ¿verdad? A R2 entre la suma, ¿verdad? De R2 más RC más 1 sobre SC. 2. Cualquiera de los dos procedimientos me da lo mismo, ¿verdad? Me termina produciendo, esta expresión de aquí abajo me termina produciendo un filtro paso alto, ¿verdad? Que va a tener un polo conectado en este punto. ¿Ok? Y va a tener un 0 debido a RC, ¿verdad? Pero por ahora lo que nos interesa son los polos, no el 0, ¿verdad? Digamos que este caso es más completo, ¿verdad? Si ustedes multiplican por 1 sobre, por SC a ambos lados, van a quedar con un filtro paso alto, ¿verdad? SC 2 R in 2 sobre SC 2 por R in 1 más, perdón, R in 2 más RC, y aquí me comí 1, ¿verdad? Más 1. Entonces, que es la forma del filtro paso alto de primer orden, ¿verdad? Un 0 en el origen, y el polo, que es este que encontramos acá de manera rápida. ¿Ok? Si quisiera la respuesta exacta, tengo que hacer este análisis, pero yo solo estaba pidiendo el polo, ¿verdad? No estaba pidiendo el 0. Cualquiera de los dos métodos es válido para resolver el circuito. Igual encontramos este polo, ¿verdad? Aquí en 22,9 Hz. Bueno, voy a pasarlo en limpio esto para que lo tengan. De nuevo, como les digo, prometo tenérselo la semana que viene. Ahí está quedando grabado de todos modos para que lo repase. Bueno, tenemos este otro circuito al cual también tenemos que hacerle un análisis de frecuencia, pero ese análisis de frecuencia es en las 3 bandas, ¿ok? Baja frecuencia, banda media y alta frecuencia. Bueno, recordando de una vez lo que, ¿verdad?, ya sabemos, y de hecho acá voy a crear de una vez un documento en blanco. Lo primero que tengo que hacer es ver qué pasa con las capacitancias de acople, ¿verdad? Fíjense que acá tenemos una capacitancia de acople y aquí tenemos otra, ¿verdad? Esta capacitancia C1 me está volando el efecto de RS1, ya lo sabemos, para transformar este circuito de un common source degenerado en la fuente en un common source, y lo que hace C2 es separar la polarización, ¿verdad?, entre el punto X y el drain de este transistor. ¿Ok? Es claro también que puedo esperar dos polos. ¿Ok? Y podría esperar, y tengo que esperar un 0 en este punto. ¿Ok? No nos vamos a complicar mucho con ese 0. Sin embargo, hay un problemilla con ese 0, pero no importa, no lo vamos a considerar por ahora. Lo vamos a ver más, lo vamos a comentar dentro de unos minutos. Ok. Ustedes pueden, bueno, darse cuenta que acá tenemos un polo, ¿verdad? Y intuitivamente ya sabemos que ese polo, ¿verdad?, va a ser igual a 1 sobre la resistencia que veo desde este punto hacia tierra, que sería 1 sobre GM paralelo RS 1, y todo eso está en paralelo con la reactancia 1 sobre S C1. Aplicando la regla de polo por nodo, ¿verdad? La resistencia que vive acá hacia tierra multiplicado por la capacitancia que veo en ese punto a tierra. Bueno, si ustedes encuentran ese omega sub P, que acá le dicen omega, no sé por qué le ponen L1, ¿ok? Y desarrollan este paralelo, ¿verdad? Van a terminar con una expresión, ¿verdad? Que dice, ¿verdad?, que la frecuencia de interés está en GM1, RS1, sobre, perdón, esto más 1,
sobre RS. Ok, eso es nada más desarrollar este paralelo, ¿verdad? Y despejar S, ¿no? Igualar S omega. Bueno, entonces aquí tenemos el primer polo. Si ustedes sustituyen los valores que tienen, ¿ok? Fíjense que hay que calcular GM, ¿verdad? Que es un tema, ¿verdad? No nos han dicho cuánto vale GM, ¿ok? Así que es raro porque no lo dice el problema, ¿verdad? No nos dice exactamente. Vamos a ver. Ah, bueno, M1 y M2 tienen los mismos parámetros del ejemplo 11-18. Ahí está el detalle, porque no dice exactamente cuánto es la corriente de drain, ¿verdad? Esos transistores. No estamos suponiendo ni siquiera que aquí hay, ¿verdad? Un voltaje definido, ¿verdad? Entonces, en el 11-18 del libro, sí establecíamos cuánto era la transconductancia. En el 11-18 se nos dice, ¿verdad? Que la transconductancia se nos está diciendo en el 11-18 que GM es 1 sobre 150 ohms. Entonces, con eso ya lo hacemos todo, ¿verdad? Este es el ejemplo, por cierto, no le puse, ¿verdad? Este es el 11-29. Y me están diciendo que esto lo tengo que sacar del ejemplo 11.18. Entonces, al hacer eso, podemos despejar esta frecuencia. La frecuencia de corte es 542 Hz. Bueno, esto es sobre 2pi, ¿no? Para que quede exacto. ¿Ok? Entonces, aquí hay que multiplicar por 2pi. Lo voy a hacer más para hacer menos enredo, ¿verdad? Para no ser vago. Esto es por 2pi. Esa es la frecuencia en radian. Bueno, ¿qué hacemos con X? Yo he hablado mucho. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál es el problema para calcular esta capacitancia? ¿Qué sucede si yo quiero hacer un análisis polo por nodo en X? ¿Lo puedo hacer? ¿Puedo directamente aplicar acá el concepto de polo por nodo? A ver. No, profe, se tendría que ser como eso de Miller, ¿no? O estoy perdido. Exacto, ¿verdad? Vea que está ahí la respuesta ahí. Está RF en el medio, ¿verdad? Fíjese que RF es flotante, ¿verdad? Entonces es necesario calcular esa RF, cómo se ve. O sea, yo tengo que, de alguna manera, ¿verdad? Suponer lo siguiente, ¿no? Tengo un circuito donde tengo un C2 acá, ¿verdad? Tengo una resistencia R de 1. Si yo aplico el Thevenin hacia la izquierda, ¿verdad? Fíjese que la R de Thevenin hacia la izquierda se puede probar que es R de 1. ¿Por qué se puede probar que es R de 1? Porque, sobre todo, si este capacitor ya está funcionando, ¿verdad? Y yo hago el Thevenin acá, y suponiendo que lambda es igual a 0, se puede probar que en pequeña señal esta fuente corriente queda desactivada, ¿verdad? Al quedar desactivada esta fuente corriente, y puesto que no hay RO, lo único que me queda es R de 1, ¿verdad? Como impedancia salida. ¿Ok? Vean que en realidad, si lambda fuera distinto a 0, sería un poquito más complicado, porque tendría que calcular la resistencia que veo hacia abajo, ¿verdad? Que ustedes saben que sería, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Verdad? Era GM1 por RS1 por RO1, ¿verdad? Haciendo el cálculo de la resistencia vista hacia el drain de un common source degenerado en el source. Pero como estamos suponiendo que lambda es 0, yo puedo, sin temor a dudas, afirmar que hacia abajo, hacia el drain de este transistor, lo que tengo es infinito. Infinito paralelo R de 1 me da R de 1. Y por acá tengo también, ¿verdad? Un circuito que tiene una R in, ¿verdad?
y este es el nodo X. Vean que Rin2 hacia el transistor es infinito, pero hacia allá está viendo una RF flotante. Entonces estamos transformando RIN en RF a una RIN2 en función del teorema de Miller, ¿verdad? Entonces RIN2 es igual a RF. ¿Se acuerdan, verdad? ZF sobre, ¿ok? Sería 1 menos la ganancia que hay desde este nodo a este nodo. ¿Cuál es la ganancia que hay de ese nodo a ese nodo? De memoria. Menos GM por RD, ¿verdad? O sea que en realidad al final el circuito me queda con una RF de entrada atenuada, ¿verdad? 1 más GM RD. Y aquí yo puedo entonces también, ¿verdad? Calcular el polo. Fíjense que nos están diciendo que este GM es válido para 1 y para 2, ¿verdad? Porque ese es el problema que tenemos acá. Tenemos que encontrar este GM. Entonces al final podemos encontrar el RIN 2 también, ¿verdad? Simplemente aplicando esta fórmula y recordando que tau 2 en X es igual a la resistencia vista desde este nodo, ¿verdad? Cuando esto está conectado aquí, o sea, la constante tiempo que hay ahí, que sería igual a RD1 más RIN 2 por C2. Y entonces eso me da la frecuencia 2 y así puedo yo calcular la segunda frecuencia, el segundo polo de frecuencia de mi circuito. Vean que yo sé que hay un 0 en el origen y ese es un problema, ¿verdad? No lo estoy calculando exactamente, ¿verdad? Pero ustedes saben que este C2 produce un 0, ¿verdad? Tendríamos que hacer el equivalente Thevenin, ¿verdad? Podríamos hacer el equivalente Thevenin como la vez pasada y encontrar, ¿verdad? Una V de Thevenin. Okay. Que ya sabemos que es menos GM RD 1 por V in, ¿verdad? Esto sería la fuente de entrada por esta RS no juega, ¿verdad? Porque aquí no hay corriente, ¿verdad? En principio, ¿verdad? No hay corriente para allá, así que la podemos despreciar. Por la R de Thevenin, que sería RD, ¿verdad? Ok. Y acá con el capacitor C2 y mi resistencia de acá, ¿verdad? Pero de aquí nos podemos devolver a la respuesta anterior que teníamos acá, ¿verdad? Entonces fíjese que lo que me queda en realidad es un 0 en SC2 RIN2 por este polo de acá. Entonces yo sé, ¿verdad? Del ejercicio pasado, que esta fórmula, ¿verdad? Entonces, Vin es igual a RS, RD, RIN 1, RIN 2. RIN 2 por C sub 2 sobre S RD1 más RIN2. Esto por C2 más 1. Vean que lo que estoy haciendo es copiando la fórmula porque el modelito este es igual que el que tengo acá arriba, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo voy a volver a calcular, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí tengo el polo que estamos mencionando, omega L2, pero sabemos que tenemos un 0 acá. ¿Ok? Entonces, este 0 está en el origen. ¿Ok? Entonces, ya podemos empezar a hacer un bode. Vamos a hacer un bode. Así rapidito para que vean más o menos lo que yo esperaría de ustedes en el examen. ¿Ok? Vamos a hacer el bode. Yo sé que tengo una ganancia, ¿ok? Máxima. Esa ganancia máxima, ahorita la vamos a calcular. Sé que tengo una ganancia máxima. 20 logaritmo de 1 a V
que no conocemos, que sería la V de las etapas 1 y 2, ¿verdad? Multiplicándolos, ¿verdad? Como en el primer examen. No sé dónde está. Bueno, tengo un 0 en el origen y tengo dos polos, uno en 42 y uno en 6 MHz. ¿Ok? Entonces, lo que está sucediendo acá es que viene un 0, ¿verdad? Aquí estos 0 decibeles, ¿verdad? Que está creciendo a 20 decibeles por década y que tarde o temprano se topa con un polo. ¿Cuál de los dos aparecerá primero, verdad? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Lo más probable, ¿verdad? Es que, puesto que este capacitor es más grande, ¿verdad? Ok, es muy probable que capaz aparezca este primero. Pero bueno, también RD1 es grande, ¿verdad? RD1 es un K y además le estoy sumando este RIN 2, que también es una resistencia grande. Entonces, más bien podría ser que fuera este. Bueno, no sabemos desde el punto de vista intuitivo, pero por suerte nos dieron números, ¿verdad? Y como nos dieron números, nos damos cuenta que este polo aparece primero. Entonces, este polo va a cancelar el 0 en 7 MHz. Entonces, este es omega, bueno, pongámoslo en frecuencia, ¿verdad? Mejor. Este es F L2. Aquí tengo la frecuencia. Entonces, aquí aparece el primero. ¿Ok? Este polo canceló este 0. Perdón, este polo canceló este 0 que tengo acá. Entonces, a partir de ahí, la ganancia sigue estable. No sabemos por cuánto, hasta que aparece, ¿verdad? Este otro polo. Este de acá, que aparece en 42 MHz. Entonces, en 42 MHz, esto sería, y mira, aquí no lo hice hasta la ganancia, pero bueno, no importa, ustedes ahorita lo corrijo. Entonces, este está en 7 MHz. 7 megas. Vamos a hacerlo un poquito más decente, ¿les parece? Para que vean cómo en realidad lo tienen que hacer ustedes. Perdón, vamos a hacerlo un poquito más. Ok. Vamos a suponer que aquí tengo un K, que aquí tengo 10K, que aquí tengo 100K. Estoy haciendo la escala semilogarítmica. Que aquí tengo 1 mega, que aquí tengo 10 megas, que aquí tengo 100 megas y que aquí tengo 1 giga y que aquí tengo 10 gigas. Ok, vamos a hacerlo así para que quede más bonito la frecuencia en hertz. Entonces yo sé que tengo una frecuencia en alta frecuencia de corte primero en 7 MHz. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, por aquí anda 7 MHz más o menos. Entonces yo sé que aquí tengo una frecuencia en 7 MHz que es FL2. Y luego sé que tengo otra en 40 MHz. Aquí tengo 10, 2, 3, 4, 4 anda como por acá. Ok, aquí tengo FL1. Entonces el carajo lo que me está diciendo es que hay un 0 en el origen, ok, que se cancela con un polo. Entonces en realidad yo tengo que venir hasta la ganancia máxima. Y yo sé que tengo un 0 por acá. No sé de dónde viene porque recuerden que tenemos que hacer el análisis de baja frecuencia que no lo he puesto acá. Bueno, ya lo hicimos, pero no lo he puesto. Y se me cancela, perdonen, con este polo. Entonces, más o menos, yo calculo que hay algo así. A 20 decibeles por década. Lo voy a hacer un poquito más exagerado. Ok. 20 decibeles por década. Ese 20 significa 20 decibeles por década. Todavía no sé lo que hay acá. Ok. Aquí aparece este otro polo y supuestamente ahí la ganancia se estabiliza. Ok. Ahora sí, vamos a ver qué había en baja frecuencia. En baja frecuencia yo había dicho que había un
polo en 542 y un 0 en 22. Y este 0 debería estar cancelando, este polo debería estar cancelando este 0. Entonces esto más o menos lo que debería, bueno, no lo hice hasta 100, pero por acá debería venir, ¿verdad? El 0. Por aquí digamos que está 100. Y se cancela ese 0 en 22 Hz. Fallé acá con esto, ¿verdad? Con la escala. Debía haberlo hecho desde 100. Entonces vamos a borrar esto. Por eso les digo que esto hay que hacerlo en mano alzada, ¿verdad? Creo que no vamos a ver nada de realimentación hoy, pero no se preocupen. Lo importante es que esto les quede claro. Entonces aquí tengo 100. Y aquí tengo 10. Y aquí está mi eje. Esto va a quedar medio feo acá. Esto luego lo ponemos. Y por aquí tengo mi eje. ¡Wow! ¡Qué feo! Qué difícil la que es dibujar en la pantalla, ¿verdad? Bueno, ahí está mi eje. Ahí está. Ahí supongamos que llegó en 0, ¿verdad? Ok. Cruzó 0 y aquí está la ganancia que les decía. 20 log de AV total. Luego veremos cuánto es esa AV total. Alcanza este máximo. Entonces estoy diciendo que hay un 0. Este 0 debería estar antes de este polo, ¿verdad? Porque este polo está cancelando este 0 de acá, ¿verdad? Y este es Rin más RC, ¿verdad? Mientras que este es solo Rin. Así que este polo está después del 0. Entonces yo tengo un 0 que no sé de dónde viene, pero sé que en 20 Hz, ¿verdad? Se cancela. Entonces digamos que viene por acá. Y ahí viene el 0, feliz. Se cancela. Ok. Y tengo acá. A ver qué está pasando acá. Ok. Bueno, esto va a tener que revisarlo porque aquí me está faltando un polo. Luego lo revisamos. Sigamos con análisis de alta frecuencia. Profe, yo tengo una duda. No sé Ok. si fue que me perdí, pero ¿cuál análisis de voz estamos haciendo? ¿El circuito del de arriba o el de abajo o de ambos? De todo esto completo. Ah, Perdón, ok, de ese. de este completo. Es que, Ahí. ¿y ese donde tiene las frecuencias de 20 Hz o sí? Tiene toda la razón, pero no estoy bateando. Johan, me salvó la tanda, ¿no? Voy a borrar el Profe, video. sinceramente estaba súper perdido, yo no sé, Perdone, yo gracias. sí. Voy a borrar el video para que no quede la prueba de que metí la pata. Estamos aquí, ¿verdad? Tiene toda la razón, ¿verdad? Yo no sé por qué estaba metiendo el otro circuito. Perdonen, disculpen. Gracias, que hecho que me corrigió. Entonces no estamos bien, ¿verdad? Entonces en realidad no tenía ni que haber hecho esto. Esto sigue por acá. ¿Está bien? Está bien, hay un 0 que viene del origen, ¿verdad? Y se va a cancelar, ¿verdad? Tenemos este 0 que viene del origen, se cancela con este polo y aparece un polo en 42 MHz. Entonces, vamos a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer para que hacerlo bien. Eso me pasa por no haberlo hecho a mano, como se les prometí, ¿verdad? Que todo trae un castigo, ¿verdad? Ok, entonces empezamos. Tengo un 0 en el origen que sube hasta 7 MHz. Entonces, 7 MHz andaba por aquí. Así que no sabemos de dónde viene ese 0, viene del origen, ¿verdad? Pero llega hasta 7 MHz. En 7 MHz la ganancia se estabiliza, ¿verdad? Por aquí. Y luego aparece este polo a 42 MHz y cae a 20 decibeles por década. Opa. Más o menos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, vamos el 0 que viene creciendo desde el origen a 20 decibeles por década, se cancela con el primer polo FL2 que está en aproximadamente 7 MHz. Y luego aparece el segundo polo que está aproximadamente, FL1, en 42 MHz. Ahora sí, perdonen, qué pelada, ¿no? Esto supuestamente es la respuesta a frecuencia de este circuito
considerando solo las capacitancias de acople. Fíjense que este capacitor está metiendo un problema, ¿verdad? Bueno, no está bien, está generando un 0 ahí. Y este capacitor es el que está metiendo la frecuencia de corte en 42 MHz, que es esta de acá, ¿verdad? ¿Está bien? La ganancia alcanza un valor máximo, que es 20, que tenemos que calcular logaritmo de la ganancia de la etapa 1 por la etapa 2. Tenemos que calcularlos. ¿Qué sucede? Que tarde o temprano, ¿verdad? Este circuito, ¿verdad? Pasa de estar ganando GM por RD cuando este capacitor todavía no ha aparecido, ¿verdad? Este circuito debería estar ganando, como hicimos la vez pasada, ¿cuánto? 20 logaritmo de 1 a 1 prima por A2. A1, puesto que esto es un emisor común, un common source, si cortosipamos RC1, va a ser GM1 por RD. A1 prima, okay, va a ser igual a la regla, ¿verdad? Impedancia de salida entre 1 sobre GM más RS1. ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Hicimos este ejemplo, ¿verdad? Este capacitor que está acá, primero es un abierto, y como es un abierto, este circuito está ganando, ¿verdad? Como un common source degenerado, que es esta ganancia de acá, multiplicada por A2, que todavía no sé cuánto es. Y una vez que aparece este capacitor, se conecta a RC1, aparece un 0, que tarde o temprano, con el polo, llega a detener la ganancia en 20 log de A1, que ahora va a ser esto de acá, bueno, que faltan los menos, ¿verdad? Por A2, que todavía no lo calculamos. ¿Cuánto vale A2? Vean que A2 es un emisor común degenerado, pero tiene esta resistencia. Vamos a suponer, para facilitar la vida, que RF es mucho mayor que RD1. ¿Ok? RD2. Vamos a hacer esta suposición. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. O sea, lo que vamos a suponer es que por aquí casi no se va, de hecho, no se va ninguna corriente en CC ni en CA. ¿Ok? No se va nada de corriente por ahí. Entonces, si eso es así, yo puedo decir que A2 es menos GM por RD2. ¿Están de acuerdo? Vean que es medio tramposa la solución, pero vamos a ver que tiene una justificación cuando veamos el tema de realimentación. ¿Okay? Entonces, aquí ya tengo las 3 ganancias posibles, ¿verdad? Recordando que tengo una ganancia, yo sé que ahí pongo la letra muy mala, A1 por A2, en realidad la magnitud de eso, ¿verdad? 20 logaritmo de esto, y tengo una ganancia en baja frecuencia, muy baja frecuencia, que es A1' por A2. Vean que A2 en principio no se ve afectada por la frecuencia. Bueno, pero ¿qué sucede? Todavía no he considerado qué pasa con los capacitores de desacople. Perdón, de los capacitores de banda media, de alta frecuencia, mejor dicho. Bueno, la ganancia de esto es fácil de calcular, ¿verdad? Si suponemos que este capacitor está funcionando, ¿verdad? Yo puedo decir que de acá a acá tengo una ganancia, ¿verdad? AV igual a menos GM por RD1 por RD1. Fíjese que el libro dice paralelo R2, RIN2, porque está haciendo la transformación de Miller, ¿verdad? Entonces está transformando esta resistencia en una resistencia de Miller acá, ¿verdad? RM, donde RM, ¿verdad? Es, ¿ok? RF entre 1 más GM2 RD2. Entonces,
esta expresión es todavía más exacta que lo que yo puse. Yo estoy suponiendo que este RF es muy grande, es infinito, así que aunque yo lo divida sobre esta ganancia, igual es muy grande. Pero bueno, esta ganancia es más exacta, ¿verdad? Si se quiere. ¿Okay? Y luego está la ganancia de salida, ¿verdad? Que sería, recuerden, ¿verdad? Que aquí también aparecería una RM, ¿verdad? Una RM2. RM2 es igual a RF entre 1 más 1 sobre GM R de 2. Y esto yo puedo suponer que es 0. Y por lo tanto me queda que V out Vx es igual a menos GM 2 R de 2 paralelo RF. Y si yo supongo que RF es muy grande, esto es aproximadamente menos GM2 por RF. Por RD, mejor dicho. Estoy suponiendo que RF mucho mayor que RD2. Vean que en el caso de la salida esto se puede cumplir. En el caso de la entrada, aquí yo no estoy tan seguro porque GMRD2 R2 puede ser grande. De hecho, el cálculo de GMR2 no lo tienen acá. No lo calculan. Bueno, al final entonces sí lo calculan. 3 es 4, 6. Está como 6. La cuestión es que la ganancia total igual a A1 por A2 por el divisor entre RM1, que esto es del examen, ¿verdad? ¿Se acuerda que ustedes no lo hicieron? RM1 por RD1. En el libro da aproximadamente 25. Yo se los voy a dar, está bien, no se preocupe, yo se los voy a pasar todo en limpio. Yo sé que está horrible. Entonces, con esto ellos ya saben cuánto es este valor de aquí, ¿verdad? Esto sería 20 logaritmo de 25. Bueno, aquí yo no puse el por, pero se supone que estamos por el efecto de la resistencia, se supone que hay que contemplarlo. Y el de acá, ¿verdad? Entonces, una vez que tienen eso, ¿verdad? Podemos calcular las reactancias. Pero bueno, 10 minutitos más y paramos para descansar. Lo que podemos ahora es calcular lo que son las capacitancias debidas o parásitas, ¿verdad? Usando el modelo completo. Bueno, acá es sustitución nada más, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es sustituir lo que ya conocemos, ¿verdad? Conocemos esta fórmula, conocemos esta fórmula y conocemos esta fórmula. Sabemos que si mi circuito es un CMOS, ¿verdad? Un MOSFET, R Thevenin es igual a RS, ¿verdad? Eso lo habíamos determinado. Y V Thevenin es igual a Vx, ¿verdad? Porque no hay corriente por el emisor, pero por el gate del transistor, ¿no? Entonces es simplemente traerse las fórmulas del modelo aproximado de Baker y aplicarlas con respecto a las capacitancias que nos van a aparecer acá, sabiendo que esta es XY, esto es Cin, en este caso sería 1, ¿verdad? Va a ser un poquito más grande la letra. Sería Cin 1, sería CXY 1 y aquí tendríamos Cout 1. Y aquí lo que tenemos que hacer es agrupar las capacitancias, ¿verdad? Vean que tenemos dos capacitancias de Miller, pero no las vamos a transformar. Vamos a usar la fórmula correcta, completa. Esta otra capacitancia de Miller acá que tenemos que transformar con respecto a esta resistencia y si no nos va a quedar otra que transformar. Y las capacitancias debidas al resto de las junturas del transistor MOS. Entonces aquí lo que queda es simplemente sustituir, hacer Miller para esta etapa. Perdón, para este no hacemos Miller, perdonen. Para esta etapa aplicamos
las fórmulas exactas o aproximadas, mejor dicho, de Baker. Y para estas etapas de acá, si hacemos un Miller. Bueno, haciendo los análisis encontramos tres polos. En 300 MHz, 2.15 y 1.21 GHz y un cero que anda por allá arriba en alta frecuencia. Entonces, ¿esto cómo va a afectar la respuesta de alta frecuencia? Y simplemente que en 300 MHz va a aparecer otro polo. Entonces, si aquí estamos en 100, como en 300 MHz, que es como por acá, casi la pego, ¿verdad? Aparece otro polo. Entonces, esto que venía cayendo a 20, empieza a caer ahora a 40. Y luego aparece otro por acá, pero esos ya están bien altos. Fíjese que están en gigahertz, así que ni siquiera vale la pena. Y aquí tenemos una simulación del circuito hecha por Razavi, donde se muestra, ¿verdad?, que las frecuencias de corte más o menos están donde nosotros decíamos, ¿verdad? Teníamos una en 7 MHz, 1 MHz, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Aquí tenemos el 0 que aparece. Aquí, ok, aquí la ganancia me debería llegar al máximo. Fíjese que no llega al máximo, pero es porque los polos están muy cerca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo un polo en 42 MHz. Este polo en 42 MHz, ¿verdad? Este es 10, 20, 30, 40. Este polo aquí cancela ese 0, ¿verdad? Entonces, esto sería la frecuencia FL2 en 7 MHz. Esta es FL1. Y despuesito aparece un polo en 300 MHz, ¿verdad? Que sería 100, 2, 3 por acá. Entonces, fíjese que la ganancia acá supuestamente tendría que llegar a 20 y algo, ¿verdad? Llega como 25 decibeles, que es aproximadamente 25 decibeles, que es aproximadamente 20. Mientras que en el cálculo, lo que dice el cálculo es que es 25, entonces queda un poquito debajo, ¿verdad? Pero bueno, eso tiene que ver también con el hecho de que esos polos están muy cerca y los ceros. Entonces, bueno, esto solo practicando. Es como uno más o menos se afloja, igual se equivoca, como ustedes vieron. Entonces yo les prometo que ahora sí les voy a pasar en limpio esto para el miércoles, para que lo tengan ahí y lo puedan usar de referencia en todo el proceso que se sigue, ¿verdad? Acá en el libro, porque el libro es como muy rápido, como que se brinca fórmulas. Entonces, capaz que haciéndolo con calma, ustedes ya pueden entender lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a parar 10 minutos nada más para yo tomar un poquito de agua y vamos a venir para revisar la tarea, el avance que ustedes han presentado. ¿Les parece?
Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos entonces a responder un poquito las preguntas que veo que son prácticamente las mismas. Excelente, ¿verdad? Que tienen todos. Les voy a pedir por favor que me detengan, ¿ok? Más o menos, yo no lo vi tan mal. Yo creo que todos tienen más o menos la idea de lo que tienen que hacer. O sea, no se preocupen, esa es la idea. Vamos a aprender con calma. Vamos a hablar de las preguntas, ¿ok? Porque las preguntas en realidad están ahí para darles una pista de lo que ustedes tienen que buscar. Ustedes encontraron la mayoría de las ecuaciones, ¿ok? Que están en el enlace que yo les di. Son correctas, algunas son variaciones de las ecuaciones que hemos estado viendo, pero en realidad son eso, variaciones nada más. ¿Ok? Bueno, capaz para verlo de manera general, recuerden, ustedes tienen una etapa de entrada, ¿ok? Que es un preamplificador, ¿ok? Este preamplificador ya está especificado. Está especificado acá. Dice que tiene un Z-out de 5 kiloohmios y que tiene una señal que no crece más allá de 2 voltios pico pico. ¿Ok? O sea que ustedes lo que tienen es entonces que transformar este preamplificador en qué circuito. En un equivalente Thevenin. Thevenin. Exacto. Muy bien, Hierro. Un equivalente Thevenin. No tienen que preocuparse de cómo se hace esto. De hecho, en cursos anteriores hemos hecho más bien el preamplificador, no el amplificador. Y les damos el amplificador, ¿ok? Entonces, tranquilos, para ustedes esto es un Thevenin. Es una fuente de Thevenin que tiene una señal a 1 kilohertz de 1 voltio pico pico, de 2 voltios pico pico, o 1 voltio pico, ¿verdad? Y que tiene una resistencia aquí de salida de 5K. Listo. Eso es lo único que necesita. Ahora, noten que en el circuito hay un capacitor. ¿Por qué hay un capacitor ahí? Antes de responder por qué hace falta RI1, porque hay un capacitor. Bueno, yo diría que en primer lugar sería como para desacoplar la señal de entrada con la de En salida. primer y único lugar es para Ajá. desacoplar. Muy bien, Johan. Porque yo no sé en realidad este circuito qué es. Si fuera una fuente ideal, no habría problema, pero esto es muy probable que sea un circuito construido con transistores. Entonces aquí va a haber una tensión de polarización. ¿Qué sé yo? Puede ser un emisor común. ¿Por qué no? Podría ser una cascada de emisores comunes. Ok, entonces ese capacitor C1 es necesario, ¿verdad? Aquí tenemos la R Thevenin igual a 5 kiloohmios. Es necesario, como hemos visto, para desacoplar este nodo de Bernal CC. Entonces, este capacitor es obligatorio. ¿Verdad? Perdón. Este capacitor es obligatorio. Entonces, ahora sí, ¿para qué sirve RIN1? Bueno, profe, si quiere le digo lo que usted lo leyó, lo que yo más o menos puse y Dígalo, fue eso, dígalo. básicamente que eso como que regula la corriente, porque la corriente de las bases de esos dos transistores de la etapa diferencial tiene que ser similar para que todo funcione, ¿verdad? Entonces yo puse eso, o sea, En realmente que realidad, si todo, usted necesita una corriente de base, ¿verdad? ajá, ese era el punto que yo quería llegar, ¿verdad? Que Exacto. eso es Necesita una entonces, corriente de base. Esa corriente de base, ¿a qué va a ser igual? A beta veces, mejor dicho, esa corriente de base que usted tiene acá, le vamos a poner IB1, ¿a qué va a ser igual? A IC1 sobre beta. Si el transistor está, o si el diferencial está equilibrado, ustedes tienen aquí una corriente de cola, ¿verdad? Entonces, IC1 es igual en equilibrio, ¿se acuerdan? Ahí sobre 2 y esto por beta. Y por otro lado, ustedes saben, dado esto que tenemos acá, ¿verdad? Que ustedes tienen acá una corriente, ¿verdad? Que va a ser igual. IB va a ser igual a V base, ¿verdad? La que hay aquí, sobre
Bueno, hay que ponerle porque es negativo, ¿no? RI. Está bien, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta tensión de base? Bueno, ustedes pueden suponer que aquí tienen una caída, ¿verdad? V emisor base. Entonces pueden hacer una LVK, que de hecho es la que hacen en el programa, ¿verdad? En la página web. Y puede decir que V base más V emisor base más IE por RE. Bueno, aquí en realidad es un menos porque yo voy a suponer que la caída es así, ¿verdad? Entonces, tengo que corregir esto. Menos. Creo que al final me va a quedar bien, pero menos VRB RE más VCC, todo eso es igual a 0, ¿verdad? Está el VK que hago por aquí. Y VRE, si yo defino VRE de... Vamos a hacerlo como se debe, ¿verdad? De hecho, lo puse mal en la ecuación, pero nada más corrijo el dibujo. ¿Verdad? Esto de acá, voy a borrar este tema. Por aquí tengo la LVK, ¿verdad? Que estoy haciendo. Y aquí tengo VRE, ¿verdad? Y VRE es igual a IE por RE. Ahora sí, ya ven, entonces esa IC1 es necesaria para, y RI1 es necesaria para establecer ese punto de polarización. ¿Esto por qué? Si yo pusiera la Tierra acá directamente, ¿qué pasa con esta fuente? Queda cortocircuitada Tierra, ¿verdad? Entonces, yo tengo dos opciones, ¿verdad? Yo podría tener el transistor acá. Siempre ustedes lo pueden analizar como NPN si quieren, ¿verdad? No tienen por qué hacerlo con PNP, pero es exactamente lo mismo. Entonces, analicémoslo con un NPN. Esto es equivalente a tener esto, ¿verdad? O algo parecido a eso, ¿verdad? Para ese transistor. Y aquí tengo... ¿Qué pasa si yo quito esta R? Queda conectado a VDD. Este transistor está fijo en la tensión, no va a amplificar. ¿Qué pasa si no la pongo? Este nodo queda abierto, ¿verdad? Entonces, esta resistencia es necesaria para definir este punto de polarización para que se cumpla este juego de ecuaciones. Para eso es necesario R. Es una resistencia de polarización. ¿Está bien? Bueno. Supongo que está bien porque hay silencio, ¿verdad? Silencio, calla, otorga. Sí, profe, nada más ahí, ¿cuál es esa letra? La que está ahí, VRE, ¿es igual a qué cosa? A la derecha Ahí arriba. E por R. Ok, que eran 12, gracias. Sí. Estas fórmulas son las que tiene, ¿verdad? Bueno, ¿cómo calcularía C1N? Silencio. ¿Qué determina esta capacitancia? ¿Qué determina? Di, profe, anteriormente en los circuitos que hemos visto, las capacitancias de desacople se calculaban con alguna resistencia, o sea, se comparaba con alguna resistencia que fuera, qué sé yo, muchísimo mayor, ¿verdad? Pero ahí ni idea, como yo puse ni idea. Ok. ¿Qué dice el circuito? Que tiene un ancho de banda de cuánto a cuánto. De 50 Hz Profe, hasta yo los puse 20.000. Ajá. que ese capacitor ayuda a definir la banda más baja. Exacto. Ustedes saben que esto tiene que empezar a funcionar en 50 Hz.
Vean, recuerden, capacitor en serie mete un 0, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que esto va a actuar como, bueno, no saben, pero tienen que aprenderlo, ¿verdad? Yo pensé, ya lo vieron, pero esto actúa como un filtro paso alto por este capacitor. O sea, ustedes tienen un equivalente que es igual para la fuente de entrada a ese capacitor C1N y una resistencia de entrada que es igual a ¿cuánto? No son los 100K. No. Sería el RP, ¿no? Pero, profe, o sea, sinceramente, aunque sí, RP lo que está abajo dividido entre, pero es que no sabría porque es como bipolar eso, o sea, abajo están -20. O sea, yo diría ahí que es RP más El RC1 análisis de dividido que, a entre... ver, cuando yo hablo de RPI, ¿de qué estoy hablando? Ay, Alta cierto. de CA, ¿verdad? Pequeña, entonces sí sería eso. Pequeña señal. Entonces, en pequeña señal se puede probar que aunque esto sea una resistencia, esto se puede ver como una tierra virtual. Vea que eso es el diferencial al revés, ¿verdad? Es el diferencial hecho con PNPs. Pero vea que es el amplificador. Entonces, yo puedo suponer que este nodo de acá es una tierra virtual. Entonces, en realidad, no hay que sumarle nada. Sí, Está bien, o sea, está bien, tranquilo, ¿verdad? Es la idea que se vayan recordando, ¿verdad? El análisis de impedancia siempre es en pequeña señal. En pequeña señal probamos que si las ramas son simétricas, lo cual no es del todo cierto por esta resistencia, pero no importa, ¿ok? Por ahora vamos a suponer que siguen siendo simétricas. Si las ramas son simétricas, yo puedo suponer que esta es una resistencia, que este nodo P es una tierra virtual. Y por lo tanto, para allá solo veo RP. ¿Ok? Entonces con esto usted ya puede encontrar este capacitor porque ya tiene la frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte tiene que estar en 50 Hz. Ustedes aquí pueden calcular una frecuencia omega de corte de entrada. Tiene que ser igual, o sea, ustedes necesitan un polo, ¿verdad? Que contrarreste ese cero en 1 sobre S Cin por R. Y omega P es igual a 2pi 20 Hz. Y de ahí calculan C de entrada. 50 Hz o 20 Hz. Bueno, 50, 20 está bien, perdonen, no importa, ustedes la ponen, está bien. Listo. Siguiente pregunta. ¿Podemos obtener una expresión aproximada para la ganancia del amplificador diferencial en términos de RE y RC1? Ok. Podemos hacer el análisis este es un problema, de hecho, que está resuelto en el Razavi, pero yo sé que no lo resolvieron para el examen. Yo sé que el diferencial, si tuviera las dos resistencias acá, me debería ganar AV igual a menos GM1 RC1. ¿Verdad? Se puede probar que si yo quito esta resistencia de acá, y de hecho es un ejercicio que está en el Razavi, esta ganancia cae a la mitad. Les voy a decir cuál es el problema. Ahí no tengo el libro, lo tengo aquí guardado. Bueno, un problema, no es un ejercicio, es un problema. Está en el Razavi. Se los dejo ahí de tarea para que lo busquen. Ahí está el ejercicio. Se puede probar que eso es. Igual esto lo vamos a modificar, ¿verdad? Porque esto no me sirve. Pero igual ya yo aquí puedo encontrar, ¿verdad?
¿Por qué? Porque yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que recordar que GM es igual a IC sobre FT. Y si estamos en equilibrio, que es donde realmente me interesa que esté el amplificador, esto es igual a IE medios FT. ¿Y cuánto vale IE? Ustedes ya la pueden obtener de acá, ¿verdad? De alguna de todas estas expresiones, ¿verdad? Pueden obtenerla de ahí. O la pueden calcular como hace, ¿verdad? La página, ¿no? Ok, suponiendo una caída de tensión acá, ¿verdad? En este nodo se puede calcular cuál es la caída de voltaje que hay acá. Vamos a ver la página, a ver cómo lo hace. Nos vamos a compartir la página también para que lo tengan ahí. Vamos a compartirlo todo. Vamos a ver. Me lo comparto. ¿Están viendo la página? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces ustedes pueden aproximar eso suponiendo que la corriente, ¿verdad? Es igual, esto sería IE, ¿verdad? USC menos VB entre RE. Ok. Partiendo del circuito que tenemos acá, ¿verdad? Acá tiene una caída, ¿verdad? Ok. Suponiendo que la corriente por aquí es muy pequeña, yo podría suponer que esto es prácticamente cero. Entonces es como una suposición que hace, ¿verdad? El que analiza, ¿verdad? Si la corriente IB es muy pequeña, yo puedo suponer que aquí hay prácticamente 0 voltios, ¿verdad? Porque IB es muy pequeña. Entonces, si IB es muy pequeña, aquí yo tengo una caída base emisor, ¿verdad? Que es aproximadamente 0.7, 0.8, ¿verdad? Si eso es así, yo no sé por qué me está tirando el trazo tan grande y quiero que me lo tire más pequeño, por eso está tan feo dibujando. Casi no se ve, ¿verdad? Que dice V base emisor ahí. Traté de tocarlo y no sé por qué no me deja. Bueno, aquí tengo una V base emisor, ¿verdad? Entonces yo puedo suponer que IE, que es igual a USC menos V base emisor sobre RE. Suponiendo, ¿verdad? Que la corriente por aquí es muy pequeñita, ¿verdad? Que la IBS es despreciable, ¿verdad? Si no, pues hay que meter la ecuación y lo hacen exactamente porque ustedes saben que al final esta I base también depende de IE, ¿verdad? Es I base sobre, es IC sobre beta, entonces la podemos hacer más exacta, ¿verdad? Pero si la queremos hacer aproximada, partimos con esto. Y así entonces ellos calculan esta corriente. Con esto encuentran GM1 y si yo conozco GM1, conozco la ganancia del circuito. Que vea que aquí está el medio famoso que les decía, ¿verdad? Fíjese que IC1, ¿verdad? Es igual a VI por un medio por GM1, ¿verdad? O sea, esta es la famosa ecuación, ¿verdad? Que siempre les digo que hay que conocerse de memoria, ¿verdad? La corriente de drain del transistor, ¿verdad? O de colector, IC, es igual a GM V base emisor. Solo que la ganancia cae a la mitad, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, ellos lo hacen de una manera intuitiva porque dicen que en realidad VIN se parte equitativamente entre VIN 1, es una resta, ¿verdad? Entre VIN más y VIN menos. Entonces, él lo que está diciendo es que este VIN queda, esta resta queda partido en términos iguales sobre estas dos tensiones base emisor. Cualquiera de las dos aproximaciones es igual, ¿verdad? Listo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Claro esa? ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Cuál era la otra que tenían que todos habían patinado? Creo que RE ya sabemos, todos la pegaron. Aquí yo creo que todos la pegaron, ¿verdad? Lo mejor es poner una fuente corriente, ¿verdad? Por supuesto que ustedes supongo que ya vieron esto, ¿verdad? Que si quieren que esto mejore,
pueden venir acá, ¿verdad? Espero que ya lo vieron todos, ¿verdad? Pueden mejorar esto y pueden cambiar esto por una fuente corriente. Aquí tienen una fuente corriente como la que yo les expliqué hace algunas semanas. Pero bueno, sigamos con el básico por ahora. Muy bien. Ok. Estas todas las respondieron también, ¿verdad? ¿Alguien entendió qué puedo cambiar yo por RC1? ¿Qué puedo hacer para que mejore la ganancia? Me está cayendo la mitad. ¿Qué puedo meter aquí en lugar de RC1? Todos lo vieron, ¿verdad? Un espejo de corriente. ¿Ok? Un espejo de corriente como este. Listo. Ahí todos estuvieron bien. Segunda pregunta. ¿Qué función cumplirán RF1 y RF2? Bueno, eso yo no espero que la respondan todavía. Espero que la respondan la semana que viene. ¿Ok? Sin embargo, ya uno puede suponer, ¿verdad? Vean que RF2 está tomando una muestra de VO y la está restando aquí en VI menos. Fíjese que esto es un diferencial, ¿verdad? La entrada de este diferencial es la fuente menos lo que hay aquí. O sea, VIN más es aproximadamente VS y VIN menos es aproximadamente un divisor de voltaje, ¿verdad? Entre este RF y este RF1 que toman una muestra de VO. O sea, yo puedo suponer así muy por encima que VIN menos es igual a VO por RF1 entre RF1 más RF2, ¿verdad? Y eso se lo resto a esta entrada. O sea que de alguna manera la tensión de entrada la estoy variando en función de la tensión de salida. ¿Cómo vamos a ver? Vamos a empezar a ver. La clase que viene es un principio fundamental de realimentación. Estoy obteniendo un error en mi sistema. Y la idea es que yo quiero eliminar ese error de mi sistema. Para eso sirve ese divisor de voltaje. ¿Para qué sirve esta CF1? Tranquilidad, ya les voy a explicar. En principio, por ahora, este CF1 nada más evita que este nodo se traiga bajo la polarización de ese transistor. O sea que este efecto de realimentación solo actúe en alta frecuencia, o por lo menos en la frecuencia de interés. Pero tranquilidad, eso yo sé que todavía no la pueden responder. ¿Ok? ¿Qué otra preguntilla necesitaba ver que ustedes respondieran? Ay, perdón, en fotos familiares. ¿Y qué se me hizo? Aquí está, lo cerré, mira, tonto. Bueno, ¿cuál es la función de CC? Tranquilos, eso no tienen que saber todavía. Es un capacitor de Miller, pero no sabemos qué hace. Tranquilos, no sabemos. ¿Cómo mejoraría la ganancia del amplificador basado en Q3? Ok, eso es interesante. Q3 es este amplificador. ¿Qué es este amplificador? ¿Cómo se llama? Esta etapa. Emisor común. Emisor común. Muy bien. ¿Cómo mejoramos la ganancia de un emisor común? ¿Cómo lo hacemos? Habíamos visto que le metíamos como cascos y todo eso, ¿sí? Sin meter un cascodo, la manera más sencilla antes del cascodo. ¿Cuánto es la ganancia de esta etapa? Es GM por RC3. ¿Qué puedo hacer? Recuerden, el lema. El lema dice que la ganancia de cualquier circuito es AV igual a la transconductancia de mi circuito, que en el emisor común es la transconductancia del transistor, por R de carga. Como dijo muy bien Johan, una manera es meter un cascodo acá, pero no hace falta meter un cascodo. ¿Qué podemos cambiar por RC? Una fuente corriente. Yo puedo cambiar este RC por una fuente corriente para que gane más esa etapa. De hecho, vean acá la fuente corriente. Ahí está. Y vamos a responder otra pregunta más, porque yo creo que ya las otras en realidad todavía ustedes no están en capacidad de responderlas. Bueno, esta la respondieron bien. Vean que para que hayan 25 watts en RL, estos son 8 ohmios, ¿verdad? Entonces, hagan el cálculo numérico. Algunos lo hicieron, pero no todos. Si ustedes hacen el cálculo numérico, ustedes saben que IRL, ¿verdad? Perdón.
que la potencia RL es igual a I cuadrado RL. Estos son 25 watts. Entonces, I es igual a la raíz, ¿verdad?, de 8 por 25. Pero no, esto no va dividido sobre nada. 8 por 25. Y si hacen ese cálculo rapidito, no sé si ustedes lo hicieron, algunos lo hicieron, pero aquí no tengo una calculadora a mano. ¿Quién lo saca ahí? Tiene una calculadora, sino que tengo una. 8 por 25. 200 y raíz cuadrada. 14 amperios. Wow, un montón de corriente, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tengo un error, ¿verdad? Perdonen. ¿Cuál es mi error? Qué error más grave, ¿verdad? Hoy estoy fatal. ¿Cuál fue mi error? Pero es sí por R. Así por R, ¿verdad? Hay cuadrado RL. Perdonen. Gracias, gracias. Ustedes me tienen que corregir cuando ven que yo me meto la pata, no es que yo soy medio disléxico. Ok. Potencia, recuerda, es igual. Siempre por eso es que uno tiene que mejor hacer las fórmulas, ¿verdad? Y V es I por. Siempre mejor hacerlo así, ¿verdad? Entonces aquí no ya queda cuadrado. Entonces aquí queda I cuadrado R. Entonces 25 entre 8 raíz cuadrada. Eso es igual a I, por así. Ya quedó corregido para la posteridad. 25 dividido entre 8. Igual es 1,8 amperios. Bastante corriente, ¿verdad? Entonces ya con eso ustedes saben que tienen que usar un transistor que pueda manejar esa corriente. Tienen que ir a buscarlo, ¿verdad? Bueno, estas tres, tranquilidad, todos lo fueron a buscar al libro, pero muy bien. Después les voy a explicar en realidad cómo se usa o sea, cómo hacemos para tener una idea de cómo calcular lo que necesitamos ahí. Entonces ya están más tranquilos. Yo veo que todos van por buen camino. Faltan algunas cositas, ¿verdad? Esto falta. Esto estoy seguro que ustedes están como, no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que voy a... Es más, es probable que esto se las quite, ¿verdad? Esta por ahí tal vez todavía no tienen claro cómo y no saben ni qué es eso. Una margen de fase. Tranquilidad. Toda esta parte de acá lo van a empezar a entender a partir de la próxima clase. ¿Está bien? Sigan trabajando en el diseño. Profe, y también lo del 1%. Ah, el THD. Sí, también eso lo van a entender ahí. Pero el THD ustedes ya lo pueden buscar en la Wikipedia, ¿verdad? El THD es simplemente un efecto, es un cálculo sobre Fourier y ustedes ya saben hacer Fourier, espero, ¿verdad? En Fourier, si yo pongo una senoidal, lo que tengo es un tono, ¿verdad? Pero cuando pasa por el circuito, este tono se va a distorsionar, ¿verdad? Entonces me va a producir armónicos por ahí, ¿verdad? El THD se define como la raíz de la suma de las tensiones al cuadrado de los armónicos sobre la tensión de la fundamental. Esta es la fundamental. Es una manera de medir el error. Eso en el Wikipedia lo explica muy bien, no tiene por qué ir a ningún lado más que... Bueno, ahí no sé cómo me salió eso, pero bueno, ahí me quedó. Ya lo logré borrar. Entonces uno lo que suma es todos estos armónicos que aparecen, le suma unos cuantos y obtiene y divide sobre el valor, generalmente valor RMS. Y sí, tiene que ser RMS porque obviamente estas son tensiones en CC, ¿verdad? Y obtiene este valor. Es una especie de valor raíz cuadrático medio y eso me va a dar el error. Eso por 100 me da el 1%.
Vayan a la wiki. Hay un tutorial que está subido y si no le voy a decir al tutor que lo recuerde de cómo calcular la transformada rápida de Fourier, okay, la FFT. Y además hay una manera de calcular el THD automáticamente con un comando que se llama .fur en el TSpice. Averigüen cómo funciona. En el help está cómo funciona. Esto lo que me está indicando, esta medida es una medida de qué tan lineal es mi circuito. ¿Ok? Bueno, gente, estamos. Nos vemos porque ya nos pasamos de la hora. Muchas gracias. Y nos vemos el miércoles entonces. Yo veo que todos van bien, sigan adelante. Cualquier Bueno, cosa, muchas gracias. si van Hasta apareciendo luego. nuevas dudas, ahí me las van tirando. ¿Ok? Bueno, Bueno, hasta luego. hasta Bueno, luego. profe, hasta luego. Gracias.